Soy Jessica Mouzo, periodista del diario El País, en la sección de salud, y estoy encantadísima de participar en esta última mesa, en este último coloquio de los diálogos de SEON, que me dicen que es la 13ª edición ya de estas jornadas. Y me hace mucha ilusión también tratar el tema que nos ocupa en esta mesa en concreto sobre perspectiva de género y cáncer. Por muchos motivos y entre ellos que a muchas seguramente nos va la vida en ello, ¿no? Saber sobre qué está sucediendo en este campo. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema, ver qué está pasando e intentar responder a algunas preguntas, como por ejemplo si a las mujeres se nos diagnostica el cáncer más tarde o si tenemos más efectos secundarios. Avanzo un spoiler, sí, eso es así. Y de hecho, recuerdo haber hecho algún reportaje sobre este tema y revisando así de algunos fármacos, ¿no? El cuadro de efectos secundarios del cisplatino, por ejemplo, ¿no? Que es una quimioterapia muy común, y aparecían como unos 30 diferentes, o la ficha técnica del pembrolizumab, que es una inmunoterapia, aparecía otro centenar de efectos adversos, ¿no? Está claro que los fármacos no son inocuos, pero también es verdad que no afectan de la misma manera a todo el mundo y que eso pues a lo mejor tiene que ver ¿no? con muchos factores que influyen en eso, y uno de ellos seguramente es el género. Y recuerdo ahora un estudio que se publicó el año pasado, un estudio estadounidense, que decía que las mujeres tenían un 34% más de riesgo de desarrollar efectos adversos sintomáticos graves. Si el fármaco en ese caso era inmunoterapia, por ejemplo, ese riesgo aumentaba hasta un 49% más. Entonces, de entrada, la información que tenemos por ahora es que sí que hay algunas diferencias, pero vamos a intentar profundizar un poco más en todo eso, y para hablar de este tema me acompañan en esta mesa Francisco Ayala, que es jefe de sección de oncología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, y también tendremos el testimonio de dos pacientes que nos será muy útil y seguro que nos ayudan también a arrojar luz sobre este tema, Juan Font y Milena Villegas. Así que si os parece, para empezar un poco y contextualizar un poco de qué estamos hablando, Francisco, voy a hacer la pregunta: ¿hay diferencias en el cáncer entre hombres y mujeres? Lo que hemos visto en los últimos años, porque esto es una información que se ha ido acumulando en los últimos años, es que, como has explicado también, ¿no? Pues tenemos diferencias también en las toxicidades del tratamiento, en las respuestas al tratamiento. Eso depende también del tipo de tumor y de cada fármaco concreto, es decir, no hay una sola... la idea no se puede generalizar porque cada tumor puede ser distinto, pero también hay diferencias en la forma de presentación, a veces en los detalles del tipo exacto de tumor o de las mutaciones que tiene el tumor entre hombres y mujeres, y también, como has comentado, en el diagnóstico, y eso nos lleva también a plantearnos que debería haber diferencias también en los abordajes de diagnóstico, de prevención, de tratamiento, de dosis, es decir, que sí hay muchas diferencias. Muchas de esas diferencias se explican, la gran mayoría de ellas se explican por diferencias biológicas, dependientes del sexo, que luego, si quieres, pues podemos entrar un poco más, y otras se explican pues ya por otros factores asociados más con el género, ¿no? Y con los roles sociales, los comportamientos, las formas de aproximarse al sistema sanitario, o la forma en la que los profesionales tratamos a las distintas personas en función de su situación. Y a propósito de los factores de riesgo, ¿no? Que es una cosa de la que siempre se habla, entre otras cosas, porque hay un porcentaje muy alto de tumores que podrían ser prevenibles, ¿no? Modulando los determinados factores de riesgo. ¿Aquí también hay diferencias? Es decir, la exposición o el impacto de determinadas variables de riesgo sobre los hombres o sobre las mujeres en el cáncer? Sí, hay muchas diferencias, muchas de ellas condicionadas también socialmente, pues por los roles clásicos, ¿no? Que se han asumido, o por la exposición, por ejemplo, laboral. La más evidente, el principal factor evitable de cáncer es el tabaco, es decir, es el tabaquismo, y claramente, tradicionalmente, ha habido mayor incidencia, mayor porcentaje de hombres fumadores, aunque eso ha cambiado, y de hecho el aumento del cáncer de pulmón en mujeres, que ya prácticamente está superando al de mama como causa de mortalidad,
se debe al aumento del hábito tabáquico en mujeres. Pero bueno, hay diferencias también en exposiciones laborales, porque al final por los porcentajes en los que se dedican a distintas profesiones, hay diferencias, por ejemplo, hasta una cosa que no la piensas, ¿no? La exposición a la luz solar, pues los melanomas de las mujeres son más en las extremidades y los de los hombres son más en el tronco. Pues digamos, por las partes del cuerpo que exponemos, ¿no? Es decir, que hay muchas diferencias y también, eso es importante, los motivos, por ejemplo, por los que una mujer o por los que un hombre fuma pueden ser distintos. Y las formas o los motivos o los mecanismos por los que mantienen los hábitos también a veces son distintos. Y está cada vez más claro, por ejemplo, que los abordajes preventivos relacionados con tabaco pues deberían ser diferenciados, deberían ser diferentes. O sea que los factores de riesgo hay diferencias. En general, el riesgo de los hombres es mayor, pero eso no se explica solo por la exposición a factores de riesgo. Hay también factores biológicos que hacen que los hombres estén más predispuestos y que tengan más sensibilidad a esos factores y tengan más riesgo de cáncer en general. Vayamos ahí también a los factores biológicos. Las propias hormonas sexuales, ¿no? que son diferentes. ¿Cómo influye o cómo median, ¿no? de alguna manera en este mayor, menor riesgo o evolución diferente de los tumores? Hay dos factores. Uno son las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales al final influyen en muchos aspectos, desde el desarrollo embrionario hasta luego la adquisición de caracteres sexuales y ciclos reproductivos, que tienen que ver con muchos tumores que clásicamente se han relacionado con hormonas, ¿no? Cáncer de mama o cáncer de endometrio o cáncer de ovario. Pero lo que estamos viendo también en los últimos años, gracias a investigación más básica o más translacional, es que las hormonas, por ejemplo, también modifican la respuesta inmune, que es distinta a las mujeres. Las mujeres tienen una respuesta inmune más robusta, más fuerte, tienen más linfocitos CD4, tienen distintas poblaciones linfocitarias, por eso tienen también más enfermedades autoinmunes, pero y eso, por ejemplo, con la inmunoterapia, luego podemos entrar, si quieres, hay diferencias. Y luego están los factores genéticos. Tenemos distintos cromosomas y bueno, probablemente el X es un poco mejor que el Y, y esto pues también condiciona la respuesta a distintos factores que producen riesgo de cáncer. O sea que hay las dos cosas, no son solo las hormonas, también está la carga genética y sobre todo la diferente activación o desactivación de cromosomas sexuales. Vamos a ir intentando profundizar un poco por partes, ¿no? en esta evolución del abordaje del cáncer desde las distintas etapas y una clave evidentemente es el diagnóstico, y ahí sí que os quiero dar voz a Juan y a Milena para que nos expliquéis un poco vuestra experiencia y le contéis a la gente que nos está escuchando aquí y en el streaming un poco vuestra historia, que tenéis un tumor en el mismo lugar, digamos, pero es verdad que ahora todos sabemos que los tumores, cada tumor es un mundo y no tienen nada que ver uno con otro. Pero contándonos un poco vuestra historia. Milena, si quieres empieza tú. Empiezo yo. Y cuéntanos un poco. Todo empezó con una supuesta asma emocional que tenía porque venía a ver a mis hijos que tenía cierto tiempo sin verlo. Y pasó una semana de estar aquí y mi hija me dice, mamá, sigues con el asma, vamos que te vea. Entonces fuimos al hospital. Cuando llegó al hospital me decían las placas. Fue en el Espíritu Santo, que ya trabaja en ese sector, en el sitio, y me empiezan a hacer la placa. Tenía un derrame pleural en el pulmón derecho. O sea, lo tenía colapsado. Me decían, ¿cómo viajaste? ¿Cómo pudiste viajar? Un viaje tan largo. Y gracias a ese derrame me detectaron el tumor, que ya a nivel 4 en ese pulmón. Entonces empezó todo a la odisea. Eso, pero voy a decir gracias al derrame definitivamente que me lo detectaron, que me detectaron el pulmón. ¿De alguna manera tú minimizabas o los síntomas o no le dabas importancia o retrasabas el momento? Tuvo que ser tu hija, digamos, en este caso la que... Sí, porque de verdad que pensaba que era emocional por el tiempo. Yo trabajaba en un sitio que tenía que subir escaleras y la subía perfectamente, o sea, todo estaba bien. Fue aquí realmente que, no, algo está pasando. O sea, me canso al caminar, ya no es emoción, hay algo más. Y yo seguía confiada que no tenía nada. O sea, y que me iba a pensar menos, que
hablar de cáncer, no estaba planteado. Y bueno, y ahí empezó toda esa historia. Vamos luego a seguir con la historia, pero cuéntanos tú antes, Juan, también tu caso, que tú tienes más mili todavía que Milena, ¿no? En esto de Bueno, vivir con un tumor. ya hace 10 años y medio, sí, era el año 2013. Y el principal problema que yo tuve al principio, que era un año de muchísima crisis en España. Entonces, yo en aquel momento vivía entre Córdoba y Valladolid por tema de trabajo, pero en aquel momento estaba más viviendo en Valladolid. Estuve durante 6 meses tosiendo muchísimo. Llegué a toser tanto que se me rompieron 5 costillas de toser. Pero nadie... Las costillas se rompieron 3 meses después de decirme que tenía el cáncer, ¿no? Pero durante los primeros 6 meses, tanto en la privada como en la pública, nadie me hizo una placa, una radiografía. Y entonces los médicos que yo visité en Valladolid me decían que era faringitis seca. Dice, Valladolid es un secarral, aquí esto es muy seco y es faringitis seca, ¿vale? Pues me daban pastillas, pero yo tosía como un descosido y, pues claro, ya desesperado. Hasta que llegó un día y en el Hospital Río Ortega de Valladolid y dije, mire, yo no puedo seguir así, esto no puede ser. Me atendieron 2 chiquitas jovencitas pues que dijeron, vamos a hacerle una radiografía. Y entonces ya tardaron mucho en traerla y entonces en vez de 2 doctoras vinieron 3, una más mayor, y dijeron, aquí hay algo que no tiene que haber. Y entonces me dijeron, vente el lunes que te haremos una broncoscopia. El lunes voy allí, me hacen la broncoscopia, pero esa misma semana jubilan a 77 médicos, cosa de la crisis. Con lo cual el hospital se queda en cuadro. Imagínate una broncoscopia que te dicen que en 4 días te decimos algo, te llevabas 10, 12 días en casa y a ti no te habían dicho nada. O sea, era una incertidumbre pues, realmente importante. Total. Hasta que me acerqué allí, nos dijeron el tal, y entonces a partir de allí me dijeron, sí, esto es un tumor y vamos a hacer un PET. Y me hicieron el PET. Y ahí ya quedó, vamos, claro. Ya quedó claro y entonces pregunta por el doctor Viteri. Bueno, pues imagínate, nosotros acojonaditos, mi mujer y yo, y realmente entre él y la doctora Magén son quien a mí me ha salvado la vida, ¿no? O sea... No adelantes la parte del No, tratamiento. por eso yo me he callado, pero me has seguido preguntando. No, que luego la contamos, pero sí es verdad que evidentemente cada historia es un mundo y cada paciente tiene seguramente su relato, ¿no? Aterrizándolo un poco en líneas generales, doctora Ayala, ¿se detecta más tarde el cáncer en mujeres que en hombres? ¿Qué saben sobre esto? ¿Qué dice la literatura científica? Depende de los tumores, depende de cada tumor. En general podríamos decir que sí, pero por ejemplo en cáncer de pulmón lo que se ha visto es que el diagnóstico suele ser más precoz en estadios un poco más precoces en mujeres. También es verdad que el cáncer de pulmón es precisamente uno de los tumores donde primero se empezó a ver que había diferencias biológicas muy grandes entre mujeres y hombres. Y de hecho hay un grupo en el que está la doctora Magén y mucha gente que lleva el cáncer de pulmón en España, que es el ITAPEN, si no me equivoco, que era un grupo que ya desde 2010 empezó a evaluar es un grupo especialmente dedicado al estudio del cáncer de pulmón en la mujer. Y hubo una fase en la que realmente cuando empezó a aumentar el cáncer de pulmón en mujeres es verdad que se sospechaba poco, porque era una cosa pues muy de hombres, ¿no? Y fumadores y tal, y entonces pues eso empezó a emerger pues en torno a los años 2000. Y claro, a veces también los diagnósticos eran tardíos porque la gente pensaba en la mama, esto viene de otro lado, etcétera, ¿no? Esto lo comentó la doctora Garrido ayer que hubo una sesión especial también de género y cáncer o género en oncología. Y bueno, es verdad que durante una fase fue así, ahora mismo yo creo que no es así, de hecho la literatura lo que te dice es que es un poquito antes en mujeres, pero bueno, hay tumores donde efectivamente por las formas de consultar o el caso que se le hace a los pacientes o
las imágenes mentales que podemos tener también de los tumores los distintos médicos, el diagnóstico puede ser más tardío. Eso le iba a preguntar, si pesa mucho el imaginario colectivo, porque al final parece, ¿no?, incluso por el impacto que tienen en los medios de comunicación, que las mujeres solo tienen cáncer de mama o solo tienen cánceres asociados, ¿no?, pues eso, a nivel hormonal, a los ovarios, endometrio. Y todo lo demás es como pasa con los infartos, que siempre ha habido más conciencia entre los hombres que entre las mujeres, y sucedía también pues cierta desigualdad de género incluso entre los propios clínicos, ¿no?, a la hora de valorar determinadas sintomatologías. Porque claro, la mujer se incorpora más tarde quizás al hábito tabáquico, entonces eso hace que se retrase. No sé si pesa mucho todavía esa variable. Yo creo que ya no pesa demasiado, porque bueno, el segundo en frecuencia tanto en hombres como en mujeres es el colon, y eso pues siempre se ha sospechado independientemente del sexo. Y bueno, en pulmón es verdad que eso pasó, pero yo creo que ha cambiado en general. Y bueno, es verdad que sigue habiendo muchos diagnósticos tardíos en hombres, en mujeres y en muchos tumores, ¿no? Y eso es una cosa que hay que valorar. Pero bueno, sí, ahí la imagen esa de la mujer y la mama sigue estando ahí, pero bueno, yo creo que ya no pasa tanto. Y de hecho, ya te digo, las cifras van más, por ejemplo, en cáncer de pulmón concretamente, a favor de diagnósticos un poco más precoces en la mujer. Antes mencionaba usted también la importancia, ¿no?, del acercamiento que hacen hombres y mujeres al sistema sanitario, cómo eso puede influir o no en el diagnóstico, y también hablábamos antes de si se banalizan o no los síntomas o si se toman más o menos en serio al final, ¿no? En este sentido, ¿qué nos puede contar de cómo entran los hombres y las mujeres al sistema sanitario? ¿Cuánto entran o cuánto de más o de menos? Pues también depende del tumor, pero bueno, en general sí hay pautas. Eso es un tema que hay que estudiar más, quiero decir, porque realmente a veces tampoco... O sea, lo que ocurre es que se han tenido en cuenta algunas diferencias o se está indagando en algunas diferencias, pero, por ejemplo, pautas de consulta o síntomas por los que se consultan, pues muchas veces no tenemos así. Hay estudios por ahí sueltos, pero tampoco hay datos clarísimos que nos digan cómo tenemos que abordar, por ejemplo, en la práctica, a los clínicos, cómo tenemos que abordar el diagnóstico en hombres y en mujeres. Hay abordajes diferenciados. Es verdad que hay diagnósticos tardíos y precoces en los dos, en hombres y en mujeres, pero yo diría que en general los contactos en general de la mujer suelen ser más precoces que los de los hombres, pero las diferencias fundamentales, más que yo creo que en el contacto, luego son a veces en los rendimientos diagnósticos de las pruebas. Es decir, hay, por ejemplo, diagnóstico precoz a veces tiene distintos rendimientos por sexos. En colon, por ejemplo, eso se ha estudiado. Es un poco menos rendimiento en mujeres que en hombres. La sangre oculta en heces clásica. Ahí quería ir en los métodos de screening, porque precisamente la semana pasada un grupo del BIO de aquí de Barcelona, con la doctora Cristina Saura a la cabeza, publicaron un artículo donde se abría la puerta a la detección precoz de cáncer de mama a partir de biopsia en leche materna, ¿no? Y me explicaban que, claro, que era muy necesario porque es una etapa de la vida donde el diagnóstico de un cáncer de mama es complejo por la propia singularidad de la etapa, el embarazo y el posparto, donde incluso las pruebas radiológicas pues tienen una lectura más compleja, y que ahí había pues cierto agujero de conocimiento, ¿no?, o gap a la hora de diagnosticar. Y me preguntaba si hay muchas deficiencias o diferencias a la hora de someterse a screenings o al leer los resultados de los screenings, como avanzaba con el cáncer de colon. Sí, en el colon hay datos de menos rentabilidad diagnóstica en mujeres, porque tiene un tránsito intestinal más lento y parece que es menos sensible. En mujeres también, en general, hay más diagnóstico precoz para los tumores que aparecen en las mujeres. Cáncer de mama y cáncer de cervix son los dos ejemplos clásicos de diagnóstico precoz eficaz. Y en hombres, realmente, los tumores más prevalentes, porque bueno, es muy cuestionado, ¿no?, el diagnóstico precoz del cáncer de próstata con PSA. Eso no... Hay mucha controversia, ¿no? Y si hablamos con urólogos, oncólogos, tenemos distintas opiniones. Pero bueno, aparte de ese, realmente, y el screening del cáncer de pulmón, que ahora se está reevaluando, algunas comunidades lo han introducido, otras no, pero es cuestionado todavía.
realmente hay más diagnóstico precoz en las mujeres. Pero hay situaciones concretas, como esta que comenta de la doctora Saura. Por ejemplo, yo me dedico a cáncer de mama, básicamente, ¿eh? Entonces, el diagnóstico muchas veces en la fase de embarazo, lactancia, posparto, es mucho más tardío, porque la interpretación efectivamente de la mamografía, la resonancia, todo está totalmente artefactado por la lactancia o por los cambios hormonales en la mama. Entonces, pues estas herramientas probablemente podrían llenar ese gap, ¿no? Si se confirman esos datos. Es súper interesante, ¿no? A partir de leche materna, cuando no eres capaz de diagnosticar de otra manera los tumores o diagnosticarlos precozmente, ¿no? Es decir, que también yo creo que la idea que también hay que dar es que esto requiere más estudio, lo que requiere más atención. Es decir, que estamos en un contexto en el que ahora mismo muchas cosas todavía no las sabemos o no las tenemos claras, pero que es un factor que hay que tener en cuenta si queremos realmente ser precisos a la hora de tratar a los pacientes, y que es muy variable. Es decir, hay tumores donde esto no tiene ninguna importancia, no hay diferencias prácticamente por sexos y el abordaje va a ser igual. Luego en el posttratamiento podemos hablar, pero va a ser prácticamente igual. Y hay tumores donde las diferencias son muy importantes, o incluso subtipos dentro de un tumor que puede ser importante o puede ser más relevante o menos relevante, y eso debería llevarnos a afinar, desde luego, el diagnóstico precoz, el tratamiento, etcétera. Claro. Vamos a uno de los momentos, ¿no? de toda la evolución del proceso de cáncer, donde, bueno, uno de los más controvertidos seguramente, que es la cuestión del tratamiento, ¿no? Una vez tienes el diagnóstico, tenemos que diseñar, ¿no?, un abordaje terapéutico. El planteamiento que hacéis los clínicos a la hora de tomar una decisión tiene en cuenta el género, igual que tienes en cuenta la edad, por ejemplo. De alguna manera influye que seas hombre o mujer. ¿Hay variables que tenéis en cuenta, elementos diferenciales? Hombre, a ver, hay variables evidentes que tienen que ver con la fertilidad o que tienen que ver con los cambios hormonales, pero bueno, si dejamos eso aparte, en general, no. En general, no. Y sabemos que hay diferencias, pero todavía no sabemos muy bien cómo abordar de forma diferenciada. Eso es llamativo, ¿no? En el contexto de mucha oncología de precisión, que vemos hasta el último gen o queremos adaptar hasta el último tratamiento y el último fármaco, nosotros sabemos que hay diferencias en toxicidad, por ejemplo, con determinados fármacos, el 5-fluoracilo, el platino, los taxanos, que tienen que ver con diferentes características biológicas, ¿no? Las mujeres pues tienen un tipo de grasa distinto al de los hombres, el metabolismo de los fármacos hepático es distinto, los volúmenes, la función renal, y paradójicamente los resultados en general, hablo en general, tienden a ser mejores en mujeres, pero las toxicidades también tienden a ser mayores, toxicidades graves, ¿eh? Entonces, esto ha habido muchas iniciativas, ¿no? Porque, claro, nosotros calculamos la dosis en general para la mayoría de los fármacos por peso y talla, por superficie corporal. Sabemos que eso probablemente estamos quizás sobretratando a las mujeres y dándoles más toxicidad, y probablemente en algunos casos infratratando a los hombres, ¿vale? Pero no tenemos alternativas ahora mismo para poder calcular la dosis. Entonces, esto un poco, todas las iniciativas que ha habido pues, en la Sociedad Europea, la americana, en la española también, con el grupo de Oncogenics, para intentar, tenemos que buscar formas de personalizar también en función de ese factor los tratamientos. En la mayoría de los fármacos no vamos a usar las mismas dosis, y sabemos que no son iguales, ni en respuesta ni en toxicidad. Y no hay forma de avanzar. Es decir, esto no lo sabéis desde ayer, digamos, ¿no? O sea, hace bueno, algunas tiempo. cosas desde hace 2 años o 3. Bueno, casi, de ayer, ¿no? O sea, cuesta, no sé si de alguna manera implicar incluso a la industria farmacéutica para... Claro, esto es complejo, porque el tema de la dosis también tiene aspectos regulatorios, cómo se hacen los ensayos clínicos. Por ejemplo, también ha habido iniciativas en la última década para que los datos tienen que estar desagregados por sexo, digamos que, bueno, aspectos básicos no voy a ir, ¿no? Desde líneas celulares, animales de experimentación, que siempre muchas veces eran de sexo masculino, eran machos y no hembras, por ejemplo, en estudios experimentales. Es decir, esto, toda la cadena, desde la investigación básica hasta la preclínica, la clínica, usando diseños que permitan luego saber qué pasa en los hombres, qué pasa en las mujeres, probablemente habría que modificarlo.
sin que, claro, tampoco puede ser que digas, bueno, es que este fármaco no funciona o sí funciona, porque luego los análisis de subgrupos son también complejos. Entonces, esto es más complicado. Ayer salió este tema también y se habló, por ejemplo, pues de una vez que un fármaco está aprobado, los estudios observacionales también pueden ayudar ahí. Si tú ya empiezas a detectar que hay diferencias en toxicidades, pues se podrían, digamos, hacer estudios para adecuar la dosis y conseguir. Pero claro, nosotros al final no podemos hacerlo a ojo. Claro. Tenemos que usar Método dosis científico. validadas. Claro. Y para usar una dosis validada tienes que tener un estudio que te respalde. Claro. Tú sabes que tienes más toxicidad, pero nuestro problema es que las disminuciones de dosis muchas veces empeoran el pronóstico. Entonces, ¿cómo bajo la dosis? Eso es lo que todavía no sabemos. Claro. Y bueno, pues es un tema que necesitamos, pues eso, todos los actores que intervienen al final en el diseño de tratamientos, pues generar ese conocimiento que nos permita adecuar los tratamientos. Claro, recuerdo, a propósito de lo que decía antes, recuerdo una oncóloga estadounidense que me decía, hablando de perspectiva de género, de cáncer, me decía, es que, o sea, el problema está al principio de la cadena, es decir, está en animales de experimentación machos, que es con lo que se empieza a investigar, o en células masculinas. No sé cómo está el tema del estudio, ¿no? En ensayos clínicos. Ahora voy a pediros a vosotros vuestra opinión, que segura. Iba a comentarle. Yo que entré en el primer ensayo clínico de la inmunoterapia en España, el pembrolizumab, habían 3 grupos. Yo estuve en un grupo que a mí me daban 10 miligramos, pero había un segundo que le daban 2 miligramos. O sea, a mí me podían haber... Yo tomaba 5 veces más que los demás, no sé si me explico. Sí. Y el otro era la quimioterapia normal para comparar, ¿no? Entonces, y ahora tengo entendido que a todo el mundo le dan 2 miligramos. Luego, por ejemplo, llegó con el tema de la pandemia para que no se llenasen tanto los hospitales, me dijeron, mira, en vez de cada 21 días, ven cada 42. Yo, claro, yo me quedé un poco así, digo, porque digo, como siempre me hacen a mí las pruebas estas tan raras, digo, a ver qué pasa. Yo, claro, te imaginas, 8 años. Yo llevaba 8 años pidiéndole cita al que la programa, pues amigos ya. Y le digo, oye, ¿cuántos pacientes le dan el Pembro cada 6 semanas? Dice, nadie. Y le doy los papeles y dice, sí, tú el primero. En San Pau, ¿no? Entonces me quedé un poco así. Ahora sé que hay mucha más gente, ¿no? Pero... O sea, que en vez de 2, me dan 4, ¿vale? Pues estupendo y me está yendo genial, o sea que no Claro. Ninguna pega. ¿Ha cambiado algo desde que tenéis más conocimiento de que efectivamente hay diferencias o desigualdades de género que hay que empezar a trabajar y eliminar desde la primera parte? En los ensayos clínicos, ¿vosotros habéis notado cambios reales que acaben implicando una mejora en el abordaje para las mujeres, para las pacientes futuras? Han cambiado cosas, ¿eh? O sea, ahora mismo, por ejemplo, las revistas científicas o incluso las agencias financiadoras sí que están pidiendo en cualquier estudio de investigación que se indique o que se equilibre, por ejemplo, la dotación cromosómica de las líneas celulares que se usan para desarrollar o de los animales de experimentación. Eso hay que reportarlo, porque antes no es que solo hubiera desigualdad, porque a veces, por ejemplo, algunas cosas han usado también células de una línea celular femenina para estudiar tumores masculinos, ¿no? Es decir, que eso desde hace, en los últimos 10 años, te diría 15, 10 años, ya es obligatorio reportarlo porque no se comunicaba muchas veces y eso hacía que eso es un problema de eficiencia experimental, de validez de los resultados, de que luego se reproduzcan o no. Lo mismo pasa con los animales de experimentación, es decir, que las revistas serias ahora mismo esos datos tienen que tenerlos y, bueno, a la hora de los ensayos, las agencias reguladoras sí que piden, por supuesto, los datos por sexo en aquellas enfermedades. Y es verdad que en los ensayos clínicos, bueno, había un cierto desbalance, pero ahora mismo realmente a efectos de reclutamiento en algunos tumores sí que hay menos reclutamiento de mujeres, es decir, que entran menos pacientes, pero en general el problema más que en el número de mujeres que entran en ensayos es más bien en cómo se estratifican las muestras o cómo se analizan los resultados para poder
tener datos diferenciados. Porque tampoco se ajustan las dosis de entrada. O sea, vale, tenemos el mismo número de mujeres que hombres en el ensayo, pero a ellas se les adapta la dosis a... No, porque realmente cuando se hacen los estudios para conocer la dosis, pues muchas veces no se hace esa diferencia. Claro. Entonces, efectivamente está todo al principio de la cadena. Claro. ¿Vale? El principio de la cadena es donde hay que tener claro que podemos tener factores biológicos que hagan que somos distintos en nuestra respuesta a los fármacos y en las necesidades de los fármacos. Es un tema complejo porque también tiene detrás muchos aspectos regulatorios y hay fármacos para los que es relevante y fármacos para los que no. Y hay muy poquitos fármacos, hay algún fármaco, pero no en el área cardiovascular, que a los oncólogos nos llevan, porque eso que has comentado antes del infarto o distintos abordajes terapéuticos en mujeres y hombres, llevan ya trayectoria los cardiólogos y los cardiovasculares, más que nosotros. Pero en oncología no hay ningún fármaco, excepto los cálculos de la función renal, que se adapten al sexo todavía. Pero bueno, llegará. Eso es en lo que estamos. Eso esperamos. Milena, cuéntanos un poco cómo fue, una vez que tenías el diagnóstico, cómo te explicaron el tratamiento que tenías que llevar, que llevaste, cómo fue. Claro, mi inicio fue el hospital del Espíritu Santo, pero me remitieron al San Pablo, que es donde me corresponde a mí estar, y empezaron entonces todas las pruebas de PET, si efectivamente el cáncer, tal. Entonces, me propusieron estar en un ensayo clínico, y yo dije que sí, sin pensarlo, con todos mis miedos, con toda la incertidumbre, porque claro, yo iba a regresar en 3 meses a mi país, y yo, aquí estoy en el lugar correcto y en el momento apropiado. Y empezó entonces el ensayo hace 4 años, fue en el 2019 y todavía estoy en ensayo, estoy en terapia dirigida y efectos secundarios no tengo. O sea, puedo decir que no tengo, porque si hablo de resequedad de la piel, fragilidad de las uñas, el cambio del cabello, eso no lo siento como tal. Entonces, en estos días reflexionando con el doctor Barba, decía, doctor, yo he tenido efectos secundarios. Y me dice, no. Y yo, verdad, yo no tengo, no he tenido como tal. O sea, y soy afortunada, porque no he vivido esas crisis de efectos secundarios. Lo más complejo del tratamiento para ti, no sé si seguir, creo que era una pastilla, ¿no? Sí, o sea, sí, es una pastilla diaria que no se me olvide. Me pongo un poco aprensiva. Elena, acuérdate la pastilla. Incluso me ha pasado que empiezo a contar, ay, me la tomé porque no estoy prestando atención. Y entonces cuento cuántas pastillas hay y así me doy cuenta que sí, que no me la he tomado, sí me la he tomado. Y es un poco aprensiva. Y eso, entonces empiezo a... Ay, tengo una molestia aquí. Ay, no, eso no voy a echarle la culpa a la pastilla porque no es el tratamiento como tal. Es mi cabeza que está dándole vueltas a una situación que no está. Pero Claro. sí. Y Juan, en tu caso, creo que sí que tú has tenido algo, llevas más años también, es verdad. 10 años y medio, sí. Claro, cuéntanos un poco cómo fue, ya nos has adelantado que tú eres uno de los primeros participantes, ¿no? En los ensayos con inmunoterapia. Sí, pero yo antes de la inmunoterapia, a mí en Dexeus me tenían que dar 6 sesiones de quimio. El doctor Viteri me lo dijo muy claro, dice, el tumor es muy grande y en muy mal sitio. Cuando te dicen esto, tú ya lo tienes claro, o sea, que te digan esto tampoco piensas que vas a salir. Dice, el medicamento lo tenemos, pero todo depende de si lo vas a aguantar. Dice, porque realmente te voy a envenenar. Claro, te quedas así. Y entonces yo tengo la suerte de que siempre he sido muy competitivo y entonces mi cabeza se puso en plan competición. Digo, pues lo tengo que aguantar, lo tengo que aguantar. Bueno, aguanté 5 porque no me quiso dar la sexta, porque me dijo que la sexta me haría más daño que beneficio. Que físicamente la aguantaría, pero que psíquicamente que no estaba para recibir esa sexta. Eran 5 horas así con los 2 brazos pinchados. Bueno, y aparte de 36 sesiones de radioterapia, más 8 de cirugía radioterápica. Entonces, se terminó, pasó un tiempo
y vieron que de 8 centímetros se redujo a 2. Pero claro, aún estaba allí, o sea, era un éxito, pero aún estaba allí. Y entonces el doctor Viteri me dijo que me parecía entrar en un ensayo clínico. En aquel momento, quien conozca al doctor Viteri sabrá que es así, porque hay muchos tipos de médicos, porque he conocido unos cuantos, y él es así. El doctor Viteri te dice, tírate por este 5.º piso, y no conozco a nadie que no se tire. O sea, porque confianza total. Y sí, y entonces me presentaron a la doctora Mayem y entré en el primer ensayo clínico. ¿Qué me ocurrió a mí? Que me ha hecho gracia cuando has dicho lo de la pleura, que a mí me dan el primer ensayo, me dan el primer chute de pembrolizumab y resulta de que yo me encontraba fatal, no podía subir ni 2 escaleras ni nada, porque tuve una pericarditis. O sea, me sacaron casi, no llegó a 2 litros, pero litro y pico de alrededor del corazón. El líquido pericárdico. Pero claro, yo ingresé en San Pau, yo vivía en Córdoba y me vine con el coche y no sé ni cómo llegué. Y me meten en urgencias y los de urgencias, que son muy majos, dijeron, estos que tienen líquido en los pulmones. Y vinieron con una aguja así, me pusieron así y venga a pinchar y no encontraban nada, 4 pinchazos. Entonces ya me ingresaron y a mi familia le dijeron, dice, esto es que el cáncer ha avanzado y ya para una semana le queda. Eso es lo que le dijeron a mi familia. Venga, pruebas, y al 4.º día me hicieron esto que... Un ecocardiograma. No, esto que hacen a las embarazadas. Una ecografía. Sí, una ecografía. Y entonces vieron El líquido pericárdico. el líquido pericárdico. Entonces, por la tarde ya prepararon todo para sacarme el líquido, otra aguja así de larga, me metía por aquí, pim, pim, para arriba, lo sacaron todo, yo me deshinché por completo, yo era otra persona, yo ya podía bailar y saltar. Y sí. Pero claro, protocolariamente, con lo que pasó, a mí me tenían que suspender el ensayo clínico. Sí, por una pericarditis grave. Y el doctor Viteri dijo, con este seguimos adelante. Hay que seguir adelante. Entonces, claro, era la doctora Mayem por un lado y el doctor Viteri por otro. Peleándose por ti, ¿no? Que si sí o si no. Yo considero que los dos fueron muy valientes y seguimos con el tratamiento. Y tú me dijiste, perdona, cuando hablamos en las entrevistas previas, me decías que a ti lo que más daño te hizo, digamos, o todas las secuelas que tú tienes como pues, el EPOC, ¿no? Esta tos constante, era sobre todo por la radioterapia. Bueno, esta tos que tengo ahora es solo desde hace 3 meses para acá, porque a mí hace 1 año y medio me detectaron... Bueno, yo he estado durante 8 años con el pembrolizumab de maravilla, estupendo, haciendo una vida estupenda, o sea, Normal. casi normal. Pero hace 1 año y medio me detectaron un cáncer, un tumor en la carina. Y entonces la doctora Mayem habló con su radióloga y no lo vio claro. Dice, este paciente es un paciente hiperradiado y si lo radiamos le hacemos un agujero en la tráquea. Entonces me dijeron, si te hacemos un agujero en la tráquea, es letal. Digo, bueno, entonces, ¿qué otro tratamiento hay? Y entonces la doctora Mayem, con muy buen criterio, que no todo el mundo lo hubiese hecho, dijo, habla con Viteri, que es quien, y con el doctor Puertas, que este es un crack mundial, Enrique Puertas de Quirón, Barcelona, dice que es que el que a ti te ha radiado, como sabe lo que te dio, a ver qué podemos hacer. Dijo, ven para acá, que te vamos a hacer con inteligencia artificial no sé qué leches, no sé qué historia. Fui para allí, 8 sesiones de cirugía radioterápica con inteligencia artificial, con una máquina nueva que no sé qué leches, que estuvieron casi 14 horas metiendo datos. Y tengo que decir que a los 15 días me hacen un PET, al mes y medio me hacen otra broncoscopia, porque yo entre 1 año y medio llevo más de 10 broncoscopias,
entre ellas 6 rígidas, y el tumor había desaparecido por completo. Donde había una mancha así blanca, como con bultos y todo esto, la siguiente foto era como el culito de un bebé, nada. Espectacular, no, es increíble, o sea, cómo ha avanzado Es brutal. cómo ha avanzado todo, o sea, Claro. yo más afortunado no me puedo sentir. Tenemos aquí dos casos que al final, lo que decíamos, los dos tienen, ¿no? O les diagnosticaron un tumor pulmonar, pero no tienen nada que ver, son completamente distintos y los caminos y el abordaje terapéutico también. Respecto al pronóstico, ya me avanzó un poco que a veces las mujeres pues tienen un mejor pronóstico, ¿no? Aunque tengan más toxicidad. Explíqueme un poco cómo es eso exactamente y la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes, que también es clave e importante. Lo del pronóstico en el pulmón tiene que ver también con el tipo de tumores, y es un ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, las mujeres, y eso fue el motivo por qué se empezó a estudiar en cáncer de pulmón, el grupo este que empezó a estudiar el cáncer de pulmón en mujeres, tienen más alteraciones genéticas en el tumor, más mutaciones que permiten tratamientos dirigidos con pastillas. ¿Vale? Más mutaciones de GFR, de distintas moléculas que se pueden tratar sin quimioterapia, sin inmunoterapia y directamente con tratamiento dirigido, con muchos menos efectos secundarios y con respuestas muy buenas. Y los hombres, muchas veces también, porque a veces estos no están relacionados con el tabaco, los otros están más relacionados con el tabaco, pues tienen tumores que pueden requerir quimioterapia, inmunoterapia, y otras técnicas, ¿no? Bueno, esto así un poco en general, simplificando, ¿no? Pero, por ejemplo, la respuesta a la inmunoterapia, la toxicidad de la inmunoterapia es mayor en mujeres, pero los resultados de la inmunoterapia, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, pues son algo mejores en los hombres, ¿eh? Con la quimio o con el tratamiento dirigido a veces pasa lo contrario. Por eso digo, todo tiene matices, ¿no? No puedes decir en general A o B, ¿no? Y bueno, y el pronóstico en el fondo depende también del subtipo de tumor, del tratamiento que lleves. Bueno, hay tumores donde el pronóstico es mejor para las mujeres, en la mayoría, en general, y un poco peor para los hombres, pero depende de los matices, porque, por ejemplo, con inmunoterapia puede ser mejor para los hombres. Tenemos peor respuesta inmune, pero luego a veces los tratamientos nos la activan mejor, digamos, nos la reactivan mejor que a las mujeres, que de base la tienen mejor, pero a veces no funcionan tanto los tratamientos que usamos, que lo que hacen es quitar los frenos a la respuesta inmune. Claro. Entonces, hay diferencias pronósticas. Luego en otros tumores, pues cada tumor es distinto. Hay subtipos que solo ocurren en mujeres. Por ejemplo, hay tumores de esófago, estómago, típicos de mujeres jóvenes que van fatal, que responden muy mal al tratamiento y que son un subgrupo de mal pronóstico, peor que en hombres de esa edad. Entonces, digo, eso es lo que tenemos que ir introduciendo, tumor por tumor, subtipo por subtipo, tratamiento por tratamiento. Claro. ¿Vale? Y calidad de vida. Claro. Vale. Le quería preguntar, porque quedan 10 minutos para acabar el ratito que nos han dejado, y quería dejar un espacio por si alguien quiere hacer preguntas, pero le quería preguntar por las grandes tareas pendientes, que ya ha avanzado un poco, ¿no? Pero ¿qué es lo que urge hacer para ir acabando, digamos, con esta brecha de género, sobre todo que pesa, ¿no?, más sobre las mujeres, pero también si hay diferencias en algún caso hacia los hombres, pues que se acabe, ¿no?, igualando de alguna manera? A ver, es que muchas cosas por hacer, ¿no? Porque, bueno, primero lo que hemos dicho, ¿no?, de la parte biológica, de investigación, en eso, pues ya digo, ha habido cambios regulatorios, pero claro, desde el principio hay que tener en cuenta que las diferencias biológicas están ahí, que hay que tenerlas en cuenta si luego queremos tener resultados experimentales que se puedan trasladar de forma coherente a la clínica, ¿no? Y bueno, eso hay que sensibilizar y hay que cambiar las cosas y regularlo. Segundo, básicamente es fundamental el tema del desarrollo clínico de los fármacos. Tiene que tener en cuenta los sexos, eso es fundamental, porque si no vamos a tener o mucha toxicidad o poca eficacia, o al revés, y esto es importante y va a suponer un cambio probablemente regulatorio en el que ya se está avanzando, y se tiene que trasladar en que luego seamos capaces de definir mejor dosis, fármacos, formas de administrarlo en hombres y en mujeres. Y luego hay otro tema que ya tiene más que ver con el género, ¿no?, como pues todo el constructo social alrededor del sexo o no sexo biológico, ¿no?, que, por ejemplo, tiene aspectos de calidad de vida. Sabemos, por ejemplo, que el impacto en calidad de vida muchas veces es mayor en las mujeres, ¿no?
dedico a cáncer de mama es el ejemplo de tumor con impacto a largo plazo en calidad de vida, en impacto emocional, en autoimagen. Las necesidades, deberíamos ser capaces de adaptar también la forma de tratar a los pacientes y de seguirlos a las distintas necesidades. Por ejemplo, las mujeres pues, muchas veces tienen más necesidad de información, más necesidad de soporte psicológico al principio, pero luego a veces a la larga se adaptan mejor a la enfermedad. También esto es muy variable. Hay pacientes que tienen una trayectoria como muy lineal, muy episódica y luego siguen haciendo su vida normal. Y también dependiendo del tipo de tumor, hay pacientes que tienen trayectorias muy complejas, con muchas secuelas, con mucho impacto, y eso tenemos que también saber diferenciarlo. Y luego el otro reto, que no se me olvide, es la prevención. La prevención requiere también probablemente abordajes diferenciados, tanto la primaria, por ejemplo, el acercamiento para prevenir el tabaquismo, que es el factor más importante ahora mismo, como los diagnósticos precoces probablemente habrá que individualizarlos por otras características, ¿no? Porque también en el futuro probablemente el diagnóstico precoz es la individualización en función del riesgo, pero ahí el sexo y el género tienen que también entrar. Recuerdo que, Milena, tú me habías dicho el otro día, ¿verdad?, que a ti te había servido mucho entrar en Cálida, en la Explica lo que es Cálida, que a lo mejor hay alguien que no lo sepa. Yo he tenido vida de calidad. O sea, tanto desde el punto de vista médico he estado atendida, como decía, en el Hospital San Pablo, o sea, todo el equipo, desde cirugía torácica hasta el hospital de día, todos han sido muy amables y muy atentos en la parte emocional. Yo estaba como perdida, ¿a dónde iba? Entonces, incluso antes de empezar el tratamiento, empecé a ir a Cálida, que es una fundación que está en el recinto del Hospital San Pablo, en donde hay atención tanto a usuarios como pacientes, como cuidadores. Y allí recibí esa parte emocional de acompañamiento en todo este proceso, que todavía sigo asistiendo a Cálida, que es un espacio seguro para yo estar, para esas emociones, para ese sentir, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Entonces, me he aquietado y hago muchísimas actividades ahí, desde yoga oncológico, marcha nórdica, huerto, arteterapia, todo lo que haga, yo me apunto para hacerlo, porque esa parte, eso ha complementado esa calidad de vida que tengo. Claro, tratar el cáncer y además cuidar la salud mental y la emocional. Yo iba a dejar ahora un poco de espacio, poquitos minutos que nos quedan, por si alguien quiere hacer preguntas aquí. Sí, veo que hay una chica levanta la mano. Soy Laura de SOTI, Grupo de Investigación. Me surge una pregunta. Nosotros, claro, estamos más enfocados en mama. Entonces, ahora, con esto que decías, que te ha ayudado mucho psicológicamente y tal, me pregunto, en cáncer de mama, por ejemplo, hay muchas asociaciones de pacientes, mucho soporte psicológico, mucha comunidad emocional, por decirlo de una forma. ¿Pasa lo mismo en el caso de los tumores que son más prevalentes en hombres, por así decirlo? ¿Tú formas parte de alguna asociación? Yo fui invitado el día de la inauguración del Cálida, precisamente, y tuve que hablar. Pero como yo vivía en ese momento en Lloret, a mí no me sirve de nada, porque no me voy a ir cada tarde de Lloret al Cálida a hacer una sesión de marcha nórdica, porque aparte me lo han prohibido, como he dicho antes, ¿no? O sea, o hacer yoga o hacer alguna... Sí. No, pero bueno, que es genial y lo sé, que es estupendo. No, a mí no. Pero bueno, hilando un poco, mi mujer tiene cáncer de pecho, como le he comentado antes, y voy a hacer una pregunta que no he hecho nunca. Mi mujer, no, por lo que ha dicho hace un momento, cogió la baja por depresión. O sea, un día fue a trabajar, se pasó todo el día llorando, vino a casa, fuimos al médico, automáticamente le diagnosticaron una depresión grave, y a los 3 meses le diagnosticaron cáncer de mama. ¿Puede tener alguna relación? Bueno, esto siempre ha sido muy controvertido. Claro, pero fue así, o sea, fue así realmente, ¿no? No está muy claro. No, porque siempre se ha relacionado, ¿no?, con impactos vitales, o divorcios, separaciones, depresiones, muertes cercanas, y realmente eso no está demostrado. Hay estudios para todos los gustos, pero yo creo que en general no.
En No, general, claro. no. En general, no. Ahora, lo que preguntaba, el mundo del cáncer de mama es el ejemplo de asociacionismo activo, Y combativas y formación de peleonas. grupos, etcétera, ¿no? Y es verdad que en tumores, bueno, hay también iniciativas, ¿no? Porque están próstata, ¿no? Que han aparecido luego. Hay incluso, por ejemplo, un grupo ahora de cáncer de mama en los hombres. O sea que también hay asociaciones de tumores, pues el páncreas o la del linfoma, no hay ningún tipo de sesgo en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que en general ha habido más asociacionismo por parte de la mujer en general y más grupos de ayuda, De de apoyo. soporte, que en los tumores masculinos. Sí, claro. Yo invito a las personas que vayan a Cálida, que lo conozcan, porque de verdad que todas esas actividades físicas que podemos hacer, también está esa parte emocional. Para mí ha sido un punto de apoyo importante, porque yo no conocía a más nadie en este país, sobre todo en Barcelona, que estaban mis hijos. Y ahí conocí nuevas amigas. O sea, tenemos un grupo que se llama incluso Cálidamente, donde no siempre hablamos del cáncer. Trasciende incluso las puertas de Cálida. Salimos al cumpleaños de alguna, o sea, ha sido un grupo importante emocionalmente para mí. Entonces les invito a que asistan, a que vayan, a que conozcan, a que ayuden, a que apoyen, o sea, todo. Y no solo dan soporte al paciente, sino a la familia de los pacientes, o sea, a los dos. Claro. No sé si queda alguna pregunta más. ¿Sí? Ahí, dos. Hola, buenos días, buenas tardes ya casi. Yo vengo de la Federación Catalana de Entitats contra el Cáncer y os quería agradecer esta mención que habéis hecho, no solo de Cálida, que es una de nuestras entidades, sino también pues de todas las asociaciones y fundaciones que realizan esta atención psicosocial que es tan importante para los pacientes y para los familiares, como habéis comentado, que efectivamente no solamente se trata a la persona que está pasando el proceso oncológico, sino también a los acompañantes, a todo su entorno familiar que también sufren de esta enfermedad. Y bueno, pues eso, comentaros que son 16 las entidades que tenemos en toda Cataluña y que Cálida es una de ellas. Y bueno, pues muchas gracias por esta aportación, porque es muy valiosa y que a veces se nos olvida, ¿no? que bueno, aparte del tratamiento médico, que es muy importante, está toda la parte psicosocial, que es muy importante, es muy básica también para el paciente. Así. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, bueno, más que una pregunta era daros las gracias realmente y darte las gracias, Milena, por tu testimonio, porque nos ha emocionado. Yo vengo en nombre de la Red Internacional de Yoga Oncológico. De hecho, probablemente si has practicado yoga en Cálida, lo has hecho con Adriana. Ay, bellísima persona. Sí. Y bueno, estamos haciendo, y es tan importante esta labor que estáis haciendo de difusión, un poco para explicar todo este tipo, ¿no? de herramientas, lo que ofrece el yoga, ¿no? No solo es una parte física, sino es un acompañamiento y lo emocional, brindar un espacio de seguridad, un espacio de contención, que se creen redes realmente entre los pacientes, que puedan hablar, ¿no? Y puedan confiar uno en otro y crear ese espacio, ¿no? en las cuales se comparten vivencias. Y es muy, muy bonito y me emociona mucho escucharte, Milena, porque ver que, ¿no? realmente lo que se está haciendo y lo que está haciendo Cálida, ¿no? a nivel de, porque es una asociación, aprovecho para comentarlo, es gratuito, o sea, tú vas allí, te asesoran, están las puertas abiertas y hay muchos voluntarios también y todas las actividades, no solo el yoga, la parte de yoga oncológico, ¿no? sino también todo lo que es la parte, ¿no? de marcha nórdica. Y bueno, se me olvidan algunas. Milena se sabe todas las actividades. todas las partes de arte, sí, Se apunta a todas. todo lo que es arte terapia y todo. Y bueno, y solo comentar esto, que el espíritu de la red de yoga oncológico es conseguir que se abran espacios, no solo aquí en Barcelona, hay profesionales en distintas partes de España, también algunos en Latinoamérica y en otras partes en Europa. De hecho, la Fundación Cálida tiene su origen en Magis, que está en Escocia, y allí también se están haciendo también este tipo de iniciativas. Así que eso, muchísimas gracias. Estoy emocionada y te alegra mucho tener estos espacios para compartir. Muchas gracias. Gracias a ti por tu aportación. Creo que queda una más y ya cerramos, porque si no... Hola, bueno, yo he llegado tarde porque he acabado en un montacargas y me han echado de donde los médicos, me metí en una sala de médicos, entonces igual lo habéis hablado y no lo he podido escuchar. Yo soy paciente de cáncer de mama y me interesa muchísimo la perspectiva de género en muchos temas
y he leído algún libro de divulgación sobre salud y en general mujer, ¿no? Y con perspectiva de género. No sé si hay algún material divulgativo y fácil de entender sobre cáncer y perspectiva de género. Porque claro, nosotras tenemos muchos grupos también, yo creo que la mujer es más proactiva por naturaleza, ¿no? Y nos dejamos mejor ayudar y también queremos como poner en marcha cosas. Y tenemos muchos grupos y la bibliografía, un poco de estudios científicos y demás, no entendemos nada, ¿no? Entonces, claro, bueno. hay documentos, la Sociedad Europea de Oncología Médica, que hay un grupo muy activo en este sentido, sí que tiene documentos, pero yo creo que son más, están en la página web, pero yo creo que son más técnicos realmente también, porque esto hace falta también difusión entre los oncólogos, ¿no? Que a veces no hemos sido tampoco conscientes de estas diferencias en nuestra práctica clínica, ¿no? Y no, hay mucho material que seguro que lo conocerás, ¿no? Pues claro, de todo el abordaje, de todos los efectos secundarios, de todos los problemas que aparecen después, específicamente en la mujer, ¿no? Después de los tratamientos del cáncer de mama o de otros tumores. Pero así documentos de ese tipo hay, bueno, normalmente enunciados, manifiestos o afirmaciones generales, pues no sé, también en el Instituto Nacional del Cáncer Americano, en las sociedades científicas, pero no materiales específicos sobre eso. Luego hay otro tema que no hemos tratado, que es el tema de las personas trans, que sí, también... que será la última pregunta que quería hacer de las personas trans. De eso sí hay mucha información también, se está acumulando información, aunque también hace falta difundirla, ¿no? Porque es un problema creciente, ¿no? Un problema creciente, ¿no? Una población creciente que tenemos que también los médicos, los oncólogos en este caso, saber cómo abordar. El problema es el combinar el abordaje, ¿no? terapéutico si tienen un cáncer con que no impacte o influya en su tratamiento hormonal, ¿no? Claro, las dificultades más que el problema. Hay problemas con el diagnóstico precoz, porque dependiendo de las cirugías que se hayan hecho para la transición o los tratamientos hormonales, pues hombre, si se han conservado los órganos sexuales femeninos, pues puede hacer falta hacer un cribado de cáncer de cervix en un hombre trans. Cosas que a veces uno no piensa, pero que claro que están ahí, o poder haber distintos rendimientos, o el seguimiento, por ejemplo, mamográfico en hombres trans que hayan tenido cirugías de reducción de la mama, o por supuesto, el tratamiento de cáncer de mama o de cáncer de próstata que implican manipulaciones hormonales, cómo hacerlo sin impactar en los cambios que se han hecho o en la identidad de género que se haya elegido, aparte de diagnósticos más tardíos. Y sobre eso hay bastante información, no tanta en cáncer. La idea de la Sociedad Española de Oncología Médica es dentro también de esta comisión de mujeres en oncología, pero que ha abordado no solamente las diferencias de género entre los profesionales, sino también las diferencias de sexo y género en los pacientes o en el abordaje de la enfermedad, pues hacer también un documento para orientar a nuestros profesionales, ¿no? sobre cómo hay que hacer las cosas, y eso pues probablemente se va a poner en marcha en los próximos meses. Y en ese sentido, pues yo creo que también ahí estamos empezando a recorrer el camino y habrá pronto materiales disponibles también para la población en ese sentido. Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido, también a los que nos estén escuchando por streaming. Me dicen desde la organización que estarán colgados todos los diálogos en la web y que harán también un vídeo resumen con todas las participaciones. Así que muchísimas gracias a vosotros primero, antes de nada, y también a los que habéis venido. Muchísimas gracias. Gracias.